La conquista o invasión del Tahuantinsuyo fue una hecatombe que cambió radicalmente la estructura del mundo andino. Se enfrentaron incas y españoles, ambos con sus propios miedos a cuestas. Imagínense, los incas nunca habían visto armas de fuego, ni caballos, ni perros de guerra. Por otro lado, los españoles llegaban a un territorio totalmente desconocido, donde no sabían con qué se iban a encontrar. Continuando nuestros programas sobre el miedo, el día de hoy vamos a hablar del miedo en la conquista del Tahuantinsuyo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Antes de hablar del miedo que sintieron indígenas y españoles cuando se enfrentaron en 1532, comencemos hablando del miedo en el Tahuantinsuyo. Y en el Perú hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. Y los Wari, de la misma manera, también van a tratar de infundir miedo, y los propios incas también, ¿no? ¿Cómo es que llega el gran inca triunfante a la ciudad del Cusco, ¿no? Mostrando todos los tesoros que había capturado, pero también la cabeza de sus enemigos, ¿no? A los cuales los había despojado de sus territorios como también de sus bienes. Usan el terror, usan la guerra, usan las armas, pero una vez que han consolidado su dominio, también se convierten se convierten en civilizadores, ¿no? Y le entregan a los pueblos el regalo, pues, de la agricultura por riego, que en América las únicas culturas que tenían agricultura por riego estaban en el Perú, ¿no? Entonces es un gran regalo. En el Tahuantinsuyo, así como durante todo el Perú antiguo, se practicaron frecuentemente los sacrificios humanos. Cuando el Inca estaba enfermo, se convocaba una ceremonia en la cual se mataban niños. Y se premiaba, si los padres eran nobles o curacas, que entregaba al niño para que el niño muerto, se suponía que daba salud al Inca si estaba viejo o estaba enfermo, ¿no? Y es interesante que el momento central, el niño frotaba su cuerpo con el del Inca. Entonces, de esa manera, era una fórmula en la cual transmitía los años de vida que tenía, digamos, más o menos asegurado, o esperable, o futuro. Sobre todo se escogía a los niños que estuvieran sanos y no tuvieran defectos físicos, para que él, transmitiéndose el cuerpo del Inca, entonces él recuperase la vitalidad que por la vejez o enfermedad o golpe o lo que fuera había perdido. Un sacrificio humano realizado en época inca, cuyo descubrimiento dio la vuelta al mundo, fue el de nuestra recordada Juanita, la dama de Ampato. Recordemos que los incas, por ejemplo, utilizaban el sacrificio humano, la capacocha, casualmente de niños, ¿no? Para celebrar, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo inca, o también para pedir a los dioses que el inca se recupere pronto de una enfermedad, o cuando habían guerras o calamidades. Estos niños eran niños muy especiales, con características muy especiales. Eran sacrificados en estas altas montañas, en los glaciares, sobre todo de la zona sur de los Andes, ¿no? En lo que es actualmente Arequipa, Chile, Argentina, que es donde se han encontrado.
Juanita murió de un golpe en la cabeza. Tenía 13 o 14 años aproximadamente y vivió en tiempos del Inca Pachacútec. Entonces, vemos que hay una predisposición en épocas tardías a ofrendar niños, ¿no? Que posiblemente representan la ofrenda de una familia, de un linaje, de un pueblo, ¿no? Y sabemos también que muchos de estos niños eran sacrificados, por ejemplo, en Cusco, en la época inca, y regresaban a sus pueblos, pero constituidos o recreados como divinidades. Y muchos de ellos regresaban con poderes especiales, los cuerpos muertos, pero eran venerados por sus comunidades. Entonces, ofrendar un niño, que la comunidad ofrende un niño, se convertía en una oportunidad política, en una oportunidad de prestigio para la familia, en una oportunidad, ¿no es cierto?, de establecer, de crear un nuevo vínculo entre el Estado inca y estas comunidades. Según el arqueólogo Luis Lumbreras, en tiempos de Chavín, o incluso antes, en tiempos de Caral, se practicó la antropofagia, es decir, el canibalismo. Por otro lado, en uno de los mitos fundacionales del Imperio Incaico, el mito de los hermanos Ayar, se habla de una valiente mujer guerrera, Mamá Huaco, que cogió unas boleadoras, las hizo girar en el aire y así hirió a uno de sus enemigos. Luego lo abrió y le sacó los bofes, es decir, las vísceras. Sopló fuertemente sobre ellas, causando un ruido ensordecedor y, por supuesto, provocando el terror del resto de sus enemigos. La antropofagia, el canibalismo, son siempre la acusación que se le da al pueblo al cual no entiendo, o el pueblo que en ese momento es mi enemigo. Hay relatos de ciertos cronistas referidos a el accionar, por ejemplo, de la mujer de Manco Cápac, no Mama Ogllo, sino Mama Huaco, que durante una batalla, ¿no?, para la toma del Cusco, abre el cuerpo de un enemigo vencido y extrae las vísceras, los pulmones, el corazón, y corre con ellos en la boca hacia el resto de los enemigos, y estos al verla gritan espantados que son caníbales y hay que huir. Hay ese temor, porque el canibalismo implica destrucción de tu cuerpo. Muy distinto a la concepción de pueblos amazónicos, que el cuerpo de una persona fallecida es cremado, las cenizas se mezclan con bebida y todos las beben para luego vomitarlas, con lo cual en cierta manera hacen suya la energía de la persona fallecida, pero el cuerpo queda totalmente pues destruido también, ¿no? Pero en el contexto andino, si se le quiere decir, hay un temor hacia esto y hay la acusación de antropofagia siempre hacia el otro, al que no conozco, aquel que es lejano a mí. El dios Pachacámac era el señor de los temblores y su aposento, el templo de Pachacámac, era el santuario más importante y venerado de toda la costa central. En ese lugar se asentaron varias sociedades, la cultura Lima, la Ichma y, por supuesto, los incas. Los temblores tienen una manifestación sobrenatural que es Pachacámac, Ichma, Pachacámac, divinidad que cuando se molestaba hacía temblar todo. Y ese temor era canalizado mediante el culto a esta divinidad, a la cual debía aplacársele con ofrendas, sacrificios diversos de animales, humanos, obsequios, regalos, etc. Muy aparte de su función como oráculo. Pero el sismo, que podía ocasionar destrucción material, era visto definitivamente como algo muy atemorizante, a lo cual se le trataba de controlar habiéndolo personificado como una deidad, a la cual se le podía hacer obsequios y por tanto de alguna manera se le podía controlar. Hagámosle más regalos, hagámosle más obsequios para que él quede en deuda. Siempre recordemos que todo es un manejo recíproco, para que él quede en deuda y a cambio no haga que la tierra se mueva.
Y si hubo un señor de los temblores, de los movimientos sísmicos, lo más probable es que haya habido un señor o una señora de los fenómenos del niño. Temblores ha habido siempre, y fenómenos del niño también, por supuesto. No hay registro de una divinidad asociada a lo que hoy conocemos como fenómeno del niño. Pienso que sí debió existir. La aguda observación de la naturaleza hecha por nuestros antepasados no debió permitir que se les escape entender todo esto y asignarle seguramente una personificación a la cual definitivamente debió aplacársele de manera bastante frecuente. Estamos hablando sobre referencias al miedo desde la élite. Los sacrificios humanos que se practicaban por parte del Estado, el Estado Chimú o el Estado Inca, tenían como objetivo aplacar la fuerza destructiva de la naturaleza. Esa era una respuesta del Estado ante lo desconocido. Pero, ¿qué hacía la gente del pueblo, la gente como tú y como yo, para contrarrestar la incertidumbre, para contrarrestar el miedo? En muchos sitios, yo trabajo en sitios de pescadores, lo que encuentro muy recurrentemente en las viviendas de esta gente común son ofrendas, por ejemplo, que están ofrendando conchas, están ofrendando huesos de pescado, están ofrendando pequeñas figurinas, ¿no? Y todo lo que hemos logrado analizar de esto sugiere que hay una intención constante de pedir abundancia, de pedir alimentos, de pedir fertilidad. Entonces, posiblemente un miedo en el área andina ante un espacio tan agreste como el que les ha tocado vivir y el que nos toca vivir en el Perú, tiene que ver con justamente constantemente no garantizar la continuidad de nuestros recursos naturales, en garantizar constantemente la fluidez del alimento, ¿no? Y entonces seguramente esos eran otras posibles estructuras que podrían haber causado el concepto de miedo en estos grupos. Cuando llegaron los españoles, los incas se encontraban en medio de una crisis, la cruenta guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Los generales de Atahualpa, cuando toman el Cusco y cometen la espantosa masacre de toda la familia del legítimo Inca Huáscar, destruyen, queman la momia, el malqui, de Tupac Inca Yupanqui, con lo cual era una afrenta terrible hacia Huáscar, quien era de esta panaca, ¿no? En ese sentido, lo que se había cometido era la destrucción total de este personaje al destruir el cuerpo. La necesidad de conservar el cuerpo, y no solo eso, sino de darle las atenciones, rendirle los honores del caso al cuerpo de un difunto, era algo que obsesionaba bastante la mentalidad de la gente antigua. No se muevan, volvemos pronto para seguir hablando de historia. El día anterior a la cumbre entre Pizarro y Atahualpa en la plaza de Cajamarca, hubo un encuentro entre incas y españoles. Hernando de Soto, capitán de Francisco Pizarro, acompañado de Hernando Pizarro, se acercó a galope velozmente y frenó a escasos centímetros del Inca Atahualpa. Dicen que Atahualpa, el todopoderoso, el hijo del sol, ni se movió, ni se inmutó. Cuando se acercan a Cajamarca, la idea de Pizarro es capturarlo a Atahualpa cuando se siente a comer, ¿no? Invitarlo a Atahualpa para que se siente a comer. Y para eso, para invitarlo al encuentro en Cajamarca, lo envía a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro. Y cuando finaliza pues la entrevista y Atahualpa está informado que Hernando Pizarro era hermano pues del jefe de la expedición, Hernando de Soto coge su caballo y arremete contra el séquito del Inca, y donde está sentado Atahualpa. Y la espuma de
del caballo salpica las insignias de Atahualpa. Y Atahualpa no dio muestras de miedo. Y al día siguiente, porque este pasaje ocurrió en los baños del Inca, cuando los españoles pasan por ahí, vieron que todos los servidores de Atahualpa, que habían retrocedido ante el caballo de Hernando de Soto, habían sido eliminados, ¿no? Los había matado, los había mandado matar Atahualpa. Más que temor, podemos ver una grandísima curiosidad por parte del usurpador Atahualpa, su corte, quienes, como se menciona en algunas crónicas, tuvieron oportunidades de acabar con la expedición de Pizarro en cualquier punto de la cordillera, en algún paso difícil. Sin embargo, quiso verlos en Cajamarca. Había curiosidad, había deseo de conocer a esta gente nueva. José Antonio del Busto, destacado historiador peruano, ya fallecido, fue quizás el más importante investigador de la conquista del Tahuantinsuyo y de la figura de Francisco Pizarro. Hace 20 años fue entrevistado en este programa por Tony Zapata, que como ya sabemos fue el primer conductor de Sucedió en el Perú. Queremos dejarlos con algunos fragmentos de esta entrevista donde se toca el tema del que estamos hablando hoy, el miedo en la conquista. La emboscada de Atahualpa es la doble emboscada, porque Atahualpa quería por un lado, Pizarro la quería por el otro. Lo que hace inclinar la victoria al lado de los españoles es el factor sorpresa. ¿Por qué no relatamos un poco Cajamarca? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo Cajamarca, para abreviar, sin que de repente haya necesidad de hacerlo, es lo que sucedió en el Stadium, la tragedia del Stadium, donde unos pocos policías... En los años 60. En los años 60, unos pocos policías con máscaras antigases, con granadas o bombas de gases en la mano y con unos perros atrás, lanzaron las bombas contra las tribunas, que incluso las tribunas estaban protegidas por las mallas, pero se causó el desconcierto general. Esto ascendió a la categoría de miedo, subió a la de pánico y culminó en tragedia. Yo soy testigo de lo que pasó ese día. ¿Estuviste? No, pero al día siguiente en mi universidad hubo un conserje que no regresó a su casa y el rector me mandó a mí que buscara a ver si entre todos estaba este conserje, que apareció, pero porque apareció al final de toda la búsqueda yo pude ver exactamente cómo había sido aquello. ¿Ya? Y cuando yo vi aquellos hombres echados que eran de este alto, cráneos aplastados como huevos, ojos colgando fuera de las órbitas, piezas dentarias por el suelo, zapatos por todos lados, los cadáveres amoratados con la lengua afuera, entonces yo me dije para mis adentros, así fue Cajamarca. Esto es Cajamarca. Ya, y esto ocurre en el momento en que los españoles saltan al asalto, Sí. ¿no? Suena el disparo, se agita la toalla y salen los caballos. Salen los caballos. En una plaza que era un trapecio cerrado. Ok. Los caballos tapan las dos puertas laterales, las de flanco, y al mismo tiempo atacan martillando, o sea, de frente y retroceden, y de costado y retroceden, lo que aprovecha Pizarro para salir con 25 de a pie por atrás y capturar al Inca. Ya. Sale la infantería detrás de los caballos, dispara la artillería, que era un solo cañón, porque el otro se había malogrado, un falconete, Y estaba disparan bien, los bien, arcabuces, que eran solamente 3, y se consigue tal sensación entre aquella multitud encerrada que prácticamente entre ellos mismos se matan. ¿Esa multitud estaba desarmada? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que podía estar armada, pero las armas muy pequeñas, eran pequeñas porras, seguramente hondas que habían llevado para amarrar a los españoles, de repente hondas sin piedras. Ya sobre eso se sabe las armas que tenían en el campamento, pero no las que entraron a la plaza de Cajamarca. Y dime una cosa más, en el relato tradicional aparece muy claro el propósito de los españoles. Ellos tienen pensada pues una emboscada, como dije al comenzar, y la realizan. No tan pensada, ¿eh? ¿No? Te advierto que tanto miedo tuvieron en un principio los españoles que esa noche se orinaban de miedo. La víspera. Esa noche, la víspera, esa noche se les soltó el vientre.
Esa noche sufrieron sudores fríos, tuvieron pues todos los síntomas del terror. Y en cambio, los indios entraron tranquilos, creyendo que iba a pasar nada o que ellos iban a ganar y que iban a presenciar algo y nada más. Entonces ocurre... ¿A qué iban los indios? ¿Por qué Atahualpa? Porque en la versión tradicional Atahualpa parece como medio tonto, alguien que estira el pescuezo para que se lo corten con toda tranquilidad. Bueno, esa es una versión. Betanzos lo presenta borracho, que tampoco creo yo que sea la figura cierta. Atahualpa va porque al fin y al cabo quiere saber qué son esos que han venido, quiénes son, de a dónde han salido, para qué están aquí, en qué creen, qué persiguen. Y todas estas curiosidades las lleva al terreno de prácticamente el teatro. Vamos a ir nosotros allá, teatralizando el espectáculo para que esta multitud lo vea y delante de todos yo apreso a estos que dicen que son dioses. Si yo apreso al Contique Huiracocha Pachayachachi, que es el hacedor del mundo, entonces pues los huascaristas no tienen que ver nada conmigo, ni ningún enemigo, porque yo soy vencedor de dioses, ¿no? Ok, eso sería un Atahualpa muy soberbio que se sintió, ¿no? Era. Sí. Y se sintió que bastaba su voluntad para apresar un grupo. Tenía una voluntad extraordinariamente obedecida. Si él decía que los pájaros no vuelen, mira qué ingenuidad la mía, los pájaros no volaban. Y te voy a decir por qué. Porque se ordenaba a todos los indios del Cusco que ese día no hicieran sino cazar pájaros para que al día siguiente no hubiera. Y al día siguiente no había los pájaros. Ya, pero en ese caso Atahualpa sería, digamos, víctima de su propia irresponsabilidad. Sí, fruto de más su que soberbia. responsabilidad, de su soberbia, de su vanidad. Le decían el dichoso vencedor, siempre había vencido. Pero él había pasado por algunas experiencias al comienzo de la guerra contra Huáscar en que había sido más bien derrotado. Él incluso estuvo preso de Huáscar y logra escaparse, ¿no? Era alguien que se escapa convertido en serpiente. Así es, Esa así es dice, la ¿no? leyenda que él difundió. Pero se escapa. Entonces el hombre que se escapa y que vuelve a oponerse a su enemigo, si ha sido vencido, es como si no hubiera sido vencido, ¿no? Las derrotas de Atahualpa son mínimas frente a las derrotas de Huáscar, hay que reconocerlo. Ok, pero quiero decir, es extraño el propósito de Atahualpa y creo que constituye un misterio en la mente de los peruanos. Es un poco exhibicionista. ¿Qué cosa estaba haciendo, no? O sea, y parte de los dramas que enfrenta al Perú como nación para explicarse su acontecimiento fundacional, o uno de ellos, como es este de Cajamarca, es que el plan de Atahualpa no aparece muy claro, ¿no? Parece como muy... por una tonta soberbia. Yo sí lo tengo claro, ¿ah? Y perdóname mi soberbia particular en este caso, que es distinta a la del Inca. Pero es que Atahualpa estaba tan seguro de lo que iba a suceder que él va para que se cumpla. Y entonces resulta lo que le puede pasar pues a cualquiera de nosotros que está en un sitio y le meten un puñete sin que lo espera. Entonces se desconcierta, ¿no? Y eso lo aprovechan los otros para pegarle más. Claro. Ahora, él va para que ocurra lo que debía ocurrir. ¿Y qué era esto? Agarrarlos a todos, amarrarlos, tomarlos prisioneros, matarlos, castrar a algunos y ponerlos a guardar a las vírgenes del sol, hacer cría de caballos, hacer cría de perros de guerra, que no había en Cajamarca, sino estaban en San Miguel de Tangarara, y luego de esto ya proseguir la conquista de lo que le faltaba, otra vez como dichoso vencedor, justificando plenamente este apodo que le habían dado, ¿no? Lo que a mí me sorprende es cómo un plan de esta naturaleza no lo provee de los medios para realizarlo. Si yo quiero atrapar a un grupo de gente, pues los rodeo bien, no sé, Yo lo ¿no? sigo atribuyendo al factor sorpresa. Si en este momento entra aquí, ya lo he dicho en otra parte, un moscardón, que dicen que con su picadura transmite el SIDA, todos nos quedamos quietos y nos paramos despacito y no, bueno, y de repente pues el señor que está vivo, el que está allá, se levanta, se saca el zapato y lo mata cuando se posa en la pared, ese es el miedo vencible. Pero si tú y yo, para no comprometer a los señores, estamos aquí y los dos sabemos que somos muy valientes y que puede pasar algo, pero estamos aquí y entra un león escapado de un circo que nosotros no lo esperábamos, salimos los dos corriendo. Obvio. ¿Sabes? Eso fue lo que pasó en Cajamarca. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos.
La conquista o invasión fue un hecho traumático. Y eso no solo se circunscribe a lo ocurrido en Cajamarca, con la captura del Inca Atahualpa. Fueron años donde la población se redujo de manera alarmante. Sin duda, tiempos terribles de avasallamiento, de muerte, de caos, de miedo. En 1530 se calcula que había 9 millones de personas en el Perú. Pocos años después, 40 años después, en 1570, se calcula que quedaban en el Perú un poquito más de 1 millón de indígenas. Eso quiere decir que habían muerto más de 7,5 millones de personas en este breve lapso de 40 años. La gente veía mucha gente de su entorno familiar muerta, se veía probablemente cadáveres por todos lados, no había la capacidad de preparar los cuerpos o de enterrarlos o de hacer lo que se acostumbraba a hacer con ellos con la velocidad que esto requería. Recuerda que la pandemia hoy en el Perú ha generado algo más de 200,000 muertes. Aquí estamos hablando de 7,5 millones y un poquito más. Entonces, aunque las noticias no corrían tan rápido, lo que se veía era de terror. Los cronistas de la conquista, quienes fueron testigos de los hechos, nos han dejado testimonios de primera mano de lo que ocurrió. Como dice Del Busto, la noche previa a la captura del Inca en Cajamarca, algunos españoles sintieron pavor y se orinaron de miedo en los pantalones. Hay 3 cronistas que están presentes, digamos, en Cajamarca. Uno de ellos es Miguel de Estete, ¿no? Miguel de Estete plantea que los españoles, antes de la captura de Atahualpa, escucharon misa y comulgaron. O sea, era prácticamente el sacramento extremo que toman antes de poder enfrentar lo que podía resultar muy letal para ellos, ¿no? El otro cronista es Pedro Pizarro. Pedro Pizarro afirma que los indios, decía en la crónica, iban a ver dónde estaban los castellanos y que muchos de ellos él vio que se orinaban de miedo la noche anterior. Y luego está Cristóbal de Mena. Pero Cristóbal de Mena nos da un dato muy importante, porque dice que los españoles, para darse valor, tenían en último extremo que invocar a Dios. Y además, cada uno pues se imaginaba ser un Roldán, ¿no? O sea, un héroe del romance español, ¿no? Alguien que podía ser capaz de una acción muy épica, muy heroica. La conquista o invasión del Tahuantinsuyo no fue el enfrentamiento entre 168 españoles derrotando a cientos de miles de incas. No, hubo muchos factores a considerar. Por ejemplo, los españoles tenían armas de fuego, animales de guerra, caballos, perros, y además se aliaron con los enemigos de los incas. Eso fue lo que en realidad precipitó la caída del imperio. Los yanaconas eran un grupo de personas que estaban sometidos como una especie de servidumbre en la época de los incas. Entonces ellos se unen a los españoles porque lo ven como libertadores. Esa acción, que los yanaconas apoyen a los españoles, eso genera lo que podríamos comparar con el gran miedo que hubo en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, que los que estaban sometidos se enfrenten ahora a los que los habían dominado. Ese miedo es generado justamente por una fractura social, ¿no? Que los yanaconas apoyen a los españoles. Eso sí genera un miedo efectivo y real. Un miedo en las élites, un miedo en las panacas, un miedo en las clases privilegiadas, ¿no? Un elemento fundamental del miedo que pudieron sentir en un primer momento los incas fueron las armas de fuego. Jamás habían visto nada parecido. Se sabe que no eran muchas, ni que todas llegaron a funcionar, pero sin duda espantaban. Y junto con las armas de fuego llegaron los caballos.
En el plano global de los grandes enfrentamientos, el caballo probablemente era el arma más dañina, más peligrosa, ya que envolvía a grandes cantidades de personas y las empujaba, las dirigía hacia ciertos lugares. Por ejemplo, en la plaza de Cajamarca, en el momento del enfrentamiento, las tropas españolas, que estaban algunas a caballo y otras a pie, con el impacto de la pólvora, de los cañones, de los mosquetes, hizo que la población, los miles de guerreros que estaban con Atahualpa, se dirigiesen hacia las paredes, gruesas paredes de piedra, que terminaron cediendo con miles de personas aplastadas y muertas, indígenas todas ellas, y que finalmente lograron tumbar estas paredes y salir despavoridos. Ese momento debe haber sido, sin duda, un momento de miedo. Además de los caballos, existían otros animales de los que poco se habla. Los temidos perros de guerra. Eran perros amaestrados y que los españoles lanzaban hacia adelante, fuera del alcance de las armas peruanas, y esos perros causaban entre los peruanos un miedo que también venía de que era algo desconocido para ellos. Ellos no tenían perro de guerra. Y entonces, a lo largo de todos los combates, obviamente intervinieron las armas de fuego, pero en que no fueron tan importantes, porque no se dice, pero la pólvora se apelmazaba y no servía. Los caballos, claro, pero en los comienzos los caballos no eran mucho, pero sí eran muy eficaces, desgraciadamente, los famosos perros de guerra. Y los cronistas, los llamados cronistas, insisten en repetidas ocasiones sobre ese pavor, miedo, tal vez sea una palabra débil, el pavor que suscitaban esos perros de guerra, una vieja tradición europea. Ya había perros de guerra en el ejército romano. El 16 de noviembre de 1532 se produjo la captura de Atahualpa en Cajamarca. Los españoles que vienen aquí tenían ya experiencia, ¿no? Pero lo que vieron ya en el Perú, eso los impresionó de gran manera, ¿no? Los cronistas lo comparan, dice, ni el gran turco, decían, tenía tanto boato, tanto señorío. En el caso de Cajamarca, justamente es en noviembre, ¿no?, del 32, cuando ellos están viendo cómo entra el cortejo del Inca, el cortejo del Inca era pues impresionante. Los cronistas cuentan que había un batallón de personas que limpiaba delante del cortejo, otro batallón que cantaba canciones que obviamente a ellos les daba mucho miedo, otro que lanzaba flores, otro batallón que sustentaba las andas del Inca, un batallón de mujeres atrás también que iba asistiendo a los que estaban en el cortejo de Atahualpa. Entonces para ellos es una cosa que no se había visto, ¿no? Era un despliegue de fuerza, porque eso también finalmente también impresiona y puede dar miedo, que ellos no habían previsto, ¿no? Que no lo habían podido ver en otros encuentros que habían tenido con los pueblos de América. El miedo no se limitaba a morir en combate. También existía el riesgo de quedar malherido, de perder alguna extremidad. El otro gran tema, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos una batería de remedios y curaciones que, aunque uno sea herido, puede ser recuperado. Pero en esos momentos, digamos, en la época de la conquista, o sea, no hay realmente ninguna forma de curar las heridas sin evitar infecciones, ¿no? Muchas veces la necesidad de salvar a la persona hacía que amputar un brazo, una pierna, etcétera, etcétera, ¿no? Y no había formas de curación. Entonces, el miedo al enfrentamiento de la batalla no solamente es un miedo a la muerte que se extiende a la permanencia de las heridas.
La figura del Inca era considerada como la de un semidios, ¿no es cierto? Una persona muy venerada a la que, además de tenerle respeto extremo, por supuesto, se le rendía pleitesía. El día que capturaron al Inca Atahualpa, se cuenta que él iba cargado en andas, como era su costumbre, y que en el momento de la captura iban cayendo asesinadas o heridas las personas que lo cargaban, pero esos lugares eran reemplazados de inmediato por otras personas que no temían arriesgar su vida, para que se den cuenta de la magnitud que tenía el Inca. Lo que más afecta en Cajamarca, lo que genera realmente miedo, es pues que la figura del Inca, ¿no? De la persona que ellos tienen como el hijo del sol, como el señor de las cuatro partes del mundo, como se le decía a cada suyo. Entonces, la caída de su soberano es lo que golpea y quiebra la cosmovisión andina, la cosmovisión de los incas. Eso era pues una cosa que lo desestructura su forma de ver el mundo, ¿no? Si mirar al Inca en la legislación incaica, ¿no? Mirar al soberano, al Zapa Inca, como se le denomina, es un delito. Uno se tiene que acercar con mucha reverencia, con muchas formas de protocolo. Imagínense verlo derribado por seres que eran pues extraños a la cultura propia. Volvemos con lo último del programa. Uno de los principales protagonistas del encuentro de Cajamarca, junto con Pizarro y Atahualpa, fue el cura dominico Fray Vicente de Valverde, que, como dicen las crónicas, fue quien le acercó la Biblia a Atahualpa, y al no entender lo que estaba ocurriendo, la arrojó al suelo. Entonces el cura dijo: Santiago a ellos, y comenzó la hecatombe. Bueno, tiempo después de esos sucesos, Fray Vicente de Valverde tendría un trágico final. Resulta que años después, cuando Pizarro había sido asesinado por los almagristas, Valverde, muy cercano a Pizarro, extremeño como él, paisano y amigo, decide dejar el Perú. Se embarca, sale de las costas del Perú y no muy lejos, en el Golfo de Guayaquil, es capturado por los indígenas de la isla de La Puna. Resulta que el cronista dice muy brevemente: habíase huido de la ciudad de los Reyes el obispo Fray Vicente de Valverde y otros, y fueron a dar a la isla de La Puna, y ahí los mataron los indios y los comieron con ají. ¿Qué pensaría este conocido fraile cuando veía el perol hirviendo con el agua que luego serviría para cocinarlo a él y comerlo con ají? ¿Sería miedo? Dejo la pregunta. Como semidios que era, el Inca era un intermediario con el Dios Supremo. Por eso, cuando moría un Inca, los tiempos se tornaban inciertos. El cuerpo del Inca era sagrado aún después de su muerte. Cuando Atahualpa es sentenciado injustamente por los españoles en un proceso judicial que posiblemente no entendía, y al momento que se le dice que su cuerpo va a ser quemado, él accede a ser bautizado, a adoptar un nombre cristiano. ¿Para qué? Para preservar su cuerpo. Y entonces ahí sí vemos, por ejemplo, una clara evidencia de que un miedo era perder la materialidad de tu cuerpo, que no va a tener ninguna función más adelante, pero que en su estructura ideológica mostraba que era esencial en su propia religión. Y posiblemente Atahualpa avisoraba su cuerpo momificado como el de sus ancestros para ser venerado, para ser parte de una serie de rituales, para participar en ceremonias, ¿no es cierto? Como sabemos que se trataban a las momias incas. Era además un manifiesto para mantener a su segmento, a
a su propio linaje, a lo que él había construido, estaba construyendo, ¿no? Y por lo tanto la destrucción de su cuerpo representaba pues perder fundamento y una base a toda esa estructura que él conocía en su mundo, ¿no? Entonces, posiblemente la materialidad del cuerpo y perderlo era posiblemente un elemento importante de miedo en el área andina. En ese momento de este tránsito de Atahualpa, lo que más me impacta cuando leo ese relato es el especial énfasis que pone Atahualpa al pedir que le cuiden a sus hijos. Ese es su principal miedo, dejarlos desvalidos. En enero de 1533, Francisco Pizarro mandó a su hermano Hernando al templo de Pachacámac en busca de riquezas para el rescate de Atahualpa. Hernando Pizarro cuenta que hay unos indios que se llaman los pajes de este dios, que son como los mensajeros de los caciques que van al oráculo a consultarle las cosas que este diablo tiene que decir. Lo que dice Hernando Pizarro es: yo creo que no hablan con el diablo, sino que aquellos servidores suyos engañan a los caciques por servirse de ellos. Me dijo un cacique que había dicho que le dijo el diablo que no tuviese miedo de los caballos, que espantaban, es decir, que asustaban, pero que no hacían mal. Hernando Pizarro añade que los indígenas no adoraban a Pachacámac por devoción, sino por temor. Dice Hernando Pizarro, según parece, los indios no adoran a este diablo por devoción, sino por temor, es decir, por miedo. Que ya no había miedo sino a nosotros, que a nosotros querían servir. Y habla del lugar donde está el ídolo de Pachacámac. Dice, la cueva donde estaba el ídolo, a donde entró Hernando Pizarro, era muy oscura, que no se podía entrar a ella sin candela. De dentro, muy sucia. Hice a todos los caciques de la comarca que me vinieron a ver entrar dentro para que perdiesen el miedo. Luego de la captura y posterior muerte de Atahualpa, los conquistadores, junto a sus aliados andinos, marcharon hacia la capital del Tahuantinsuyo, la ciudad del Cusco. Entraron en Cusco en una ciudad abierta, sin defensa, sin resistencia. Ahora bien, el propio Garcilaso explica cómo, al entrar en las calles de Cusco, de la capital incaica, los españoles hicieron actos de fuerza, dispararon a personas que los estaban mirando en las ventanas de los palacios, sencillamente para crear un ambiente de pavor o terror que fue para ellos un arma más y quizá la principal de la que disponían. La encomienda fue una institución que trajo la conquista española para beneficiarse del trabajo indígena. Con la encomienda se le otorgaba a un conquistador, llamado el encomendero, un determinado grupo de indígenas que trabajaban para él y le pagaban un tributo. Algunos encomenderos se hicieron conocidos por la crueldad que mostraban hacia los indígenas. Uno de ellos fue el encomendero Sebastián de Torres, encomendero de la provincia de Huaylas. Torres sometía a los indígenas de su encomienda, es decir, aquellos indígenas que le debían pagar tributo y prestar servicio personal, a distintas presiones. Los mandaba azotar, mandaba que se les eche brea, hacía que se ahorque a los indios. Los perros eran un arma muy importante en la conquista. Los perros eran temidos por los indígenas. Y este encomendero, Sebastián de Torres, parece que tenía predilección por aperrear a sus indios.
y mandó aperrear a uno de sus curacas al que le causó la muerte. La respuesta inmediata de los indígenas fue actuar con violencia y asesinaron al encomendero. La justicia española mandó matar a los indígenas responsables de haber hecho esto, y de inmediato se envió una expedición pacificadora. En esa expedición, otro encomendero, reconocidísimo por su crueldad, Francisco de Chávez, fue acusado de haber matado en esa expedición a más de 600 niños, además de hombres y mujeres, como una manera de represalia, de pacificación. ¿Qué miedos habría en ese momento? Miedos de parte del encomendero, miedos de parte de los españoles, las condiciones de vida al poco tiempo de la conquista, hacia 1550, 20 años después de la conquista, no eran de paz y tranquilidad. Había miedos. La vida, desde todos los puntos de vista, traía muchos miedos. El miedo inicial en la conquista o invasión del Tahuantinsuyo fue un miedo que sintieron todos, los dos bandos, españoles e incas. Pero después a ese miedo le siguió por siglos una permanente zozobra, incertidumbre y profundo miedo, por supuesto, en toda la nación indígena. ¿Ustedes creen que esas heridas, que esos traumas se han curado, han sanado, o todavía nos queda un buen camino por recorrer al respecto? Conversamos sobre eso en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.